Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un programa más de Villamelón y pues estamos iniciando con un gran invitado y con un tema interesantísimo, un tema muy interesante. Pues gracias por seguir la transmisión aquí a través de Univit. Y bueno, agradezco a todos en cabina que están siguiendo esta programación en producción. Y bueno, aberraciones forenses, parte 2. Pareciera ser, querido maestro Marcelino, que en México son contados los casos que han hecho mella en el tejido social que han sido resueltos. Y además quieren salirse, como dicen vulgarmente, por la tangente para ofrecernos una verdad histórica que en un secreto a voces nadie se cree. Absolutamente nadie se cree. Hace muchos años, unas cuantas décadas, han pasado un montón de hechos en donde los que tienen que impartir justicia salen a decir: vamos a encontrar a los responsables, y nunca los encuentran. Cuando sucede lo de Florence Cassés, y aquí vamos a retomar, ya habíamos hablado algo, recuerdo perfectamente que esto toma otro curso. Quiero plantear el contexto. Por cierto, recomiendo que vean este documental, el de Florence Cassés. Está en una plataforma de streaming y se dan todas las aristas del tema. Vamos a recordar que en este caso ya estaba Genaro García Luna, que por aquel entonces estaba formando ya una super policía, y era una manera de hacerle promoción a esta super policía. Lo que no contó, o con lo que no contaron, es que este caso iba a rebotar en Francia y se iba a ejercer una gran presión diplomática. Lo que no entiendo es cómo se violaron todos los procedimientos de un proceso para que después se les cayera. No solamente se violaron, fue un caso que de verdad mostró de una u otra manera la manera en cómo manejamos las cosas en México. Sí se resolvió este caso, fue por la presión del gobierno francés. Exhibió de muy mala manera el sistema de justicia de nuestro país. Rubriquemos este tema, querido maestro Marcelino. Gracias por la invitación, gracias a la audiencia que nos escucha. Y pues sí, efectivamente, Alex, tienes toda la razón en tus comentarios asertivos. Lamentablemente este caso, ¿sí? Tuvo que ir a la diplomacia, que el gobierno francés viniera, ¿sí? Ejerciera esa presión. Incluso hizo acto de presencia aquí en México, entrevistándose con Felipe Calderón en ese tiempo, el cual pues le negó, ¿sí? le negó todo trato, dándole un rotundo no a la revisión, a la liberación de Florence. Recordemos que esta liberación se dio ya en el sexenio de Enrique Peña, si mal no recuerdo, pero creo que estoy en lo cierto. Se dio ya en el periodo de Enrique Peña. Y también es cierto, puso en evidencia el sistema judicial,
que en ese momento imperaba y que sigue imperando. Y es válido decirlo, si es válido decirlo, ha existido, todos lo sabemos, ¿sí? La corrupción. ¿Qué pasaba en ese momento? Pues que nada más los medios corporativos de comunicación eran los que manejaban, ¿sí? Recordemos ese famoso pacto que hicieron como 300 medios más o menos con presidencia para esta ocultación de información. Y pues sí, viene a exponer todo un sistema judicial corrupto, los medios corporativos, que en su momento eran grandes emporios, y que ahora con las redes sociales, pues ya se reporta más, ya se da más conocimiento, más información, con o sin conocimiento, dejando a un lado esto. Y repetimos, esto de Florence Cassés es nada más la punta del iceberg, que fue la punta del iceberg que destapó toda esta cloaca, el Poder Judicial, el contubernio con los grandes, pero con el presidente de ese momento, su secretario, que efectivamente lo dices, se estaba formando un gran policía y que por ahí se rumora que quería la presidencia, que incluso inició una serie muy similar al de FBI, ¿sí? Para llegar a la presidencia, utilizando esto como catapulta, pero afortunadamente pues no se dio, ¿sí? Que también se menciona que tenía más poder que Felipe. Solamente ellos saben que había tras bambalinas, y lo que nosotros comentamos es lo que vemos, es lo que sabemos, y pues no es una exposición, todo el mundo lo sabe, ¿sí? Que eso fue un montaje de Florence, que no tenía por qué intervenir la cuestión política hasta en altos niveles de presidencia, si se hubiera ejercido una buena impartición de justicia, un buen procesamiento, que de allí empezó viciado. Recordemos que hubo hasta videos en donde se observa cómo es golpeado la pareja en ese momento de Florence, que era Israel Vallarta. Sin ningún otro afán, meramente en el programa y en este contexto, y continuando con el tema, maestro Marcelino, usted sabe, con todo el respeto que merezco, dado el chiste, que además no es de mal gusto, sino es para entrar en contexto, ¿por qué no dejaron entrar a Monseñor Posadas Ocampo al cielo? ¿Por qué no lo dejaron entrar? Pues porque fue muerto por un cuerno de chivo, me parece que fue eso. Esa fue la causa, voy a decir ¿no? por qué no lo dejaron entrar al cielo. Porque lo confundieron con el Chapo Guzmán. Lo vieron. Ah, bueno, sí, si así fuera, si así fuera, nadie entraría. Bien, adelante. Una de las verdades que nos quisieron vender con respecto, pudiera ser un mal chiste, que lo es, de hecho, pero tiene mucho sentido este relato que ahora yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque una de las verdades que nos quisieron vender es que en ese momento, Monseñor Posadas Ocampo, que llegó en el momento inadecuado, bueno, es que no sabemos sí sabemos en qué contexto, iba a estar por ahí también el Chapo. Los gatilleros, cuando se acercan a matar a Monseñor, se dice que entre las verdades que hay es porque lo confundieron con el Chapo. ¿Cómo van a confundir a un hombre que en paz descanse, un clérigo tan robusto que viajaba en un gran marquís, recuerdo, porque dispararon a muy pocos metros de distancia? Llevaba, como dicen, su pectoral, llevaba su sotana púrpura también, ya sabe, todo el solideo, vaya, ni cómo no darse cuenta que estaban ante Monseñor Posadas Ocampo. Y en esa confusión, ligera confusión, le propinan más de 80, creo que hubo encontraron más de 80 casquillos.
pero nos quieren vender la idea de que se trató de una confusión. Sabemos lo que antecede a esto, contexto. Se ha iniciado esta guerra y esta disputa entre los cárteles es de décadas. Y no solamente no ha mejorado, se ha empeorado. Dícese que en aquel entonces Girolamo Prigione, que era el nuncio apostólico y el representante del Vaticano en México, sabía demasiado. ¿Qué mensaje a través de Monseñor quisieron dejar? Dos, porque esto le estalla a Carlos Salinas, entre muchos otros. Ya habíamos platicado en el programa parte 1 de estas pifias y aberraciones forenses, de todo lo que se especuló acerca de la muerte de Luis Donaldo Colosio, otra de las muertes que le estalla a Carlos Salinas. Esto que nunca se esclareció tampoco, querido maestro Marcelino, ¿cuál es su visión de los hechos como experto? En el caso de la muerte del cardenal, ¿sí? Comparto contigo la opinión, era imposible que confundieran una persona físicamente por las constituciones, ¿no? El Chapo, precisamente su apodo del Chapo, porque es una persona bajita, recordando que este sobrenombre del Chapo es para las personas bajitas, chaparritas, allá les dicen en Sinaloa y en muchas partes del norte, ¿sí? Además de la vestimenta que llevaba Monseñor el Chapo, ciertamente se menciona, ¿sí?, que sí andaba el Chapo en ese momento por ahí en el aeropuerto de Guadalajara, junto con otras personas con las cuales estaba la rivalidad, pero incongruente, ¿sí? Incongruente, que durante mucho tiempo nos la vendieron como la verdad, a través, repito, de los medios corporativos, ilógico, ¿sí?, inusual, ¿sí?, de que fuera una confusión, ¿sí? Como se menciona actualmente y desde siempre, esto fue una ejecución directa. Y ahí estaban los mensajes que mencionas, ¿sí? A Girolamo, ¿sí?, que me parece ser que al poco tiempo renunció, lo retiraron y se fue, ¿sí? Pero sí, también se menciona esto, que a través de este Girolamo, ¿sí?, de Prigione, pues se dio a conocer esta información en la que pues involucraba a mucha gente, ¿sí? Mucha gente. Y si nos vamos a la línea de investigación, cosa que no se ha esclarecido del todo, pues también apunta a un solo personaje, ¿sí? A un solo personaje que en sí es la cabeza de ese grupo que detenta el poder, ¿sí?, llamémosle oligarquía, en la cual pues esto nos conduce a ese personaje, a su grupo. Y también se menciona, que te olvidó comentar, que desapareció un portafolio que llevaba el cardenal, ¿sí? Y digo, pues entre cárteles no creo que se quieran quitar portafolios, no creo que se quieran quitar pertenencias. Ellos van a sus ejecuciones, hacen sus guerras y cada quien se va con lo suyo. En este caso, directamente, así lo observo, fue una ejecución directa, ¿sí?, ordenada, pues vamos a decir, desde el más alto nivel, porque ¿quién va a atentar contra un cardenal? Algo sabía, algo mandaron de mensaje, y pues el que perdió, pues siempre hay víctimas llamadas colaterales, y pues en este caso no podemos decir que el cardenal fue colateral, sino fue la víctima directa. Ese es el mensaje enviado a las demás personas involucradas. Bien, bueno, esa fue la verdad histórica que nos vendieron. Hay un montón de casos, insisto, todos los casos relevantes, ninguno ha sido esclarecido. Dos, nos han puesto en la mesa una serie de verdades históricas insultantes, aberrantes, de verdad, vergonzosas.
Me recuerdo perfectamente también el asesinato de Francisco Ruiz Massieu en La Fragua. Recuerdo que todo apuntaba a Manuel Muñoz Rocha, recordará, y recuerdo a Mario Ruiz Massieu, a su hermano, saliendo a decir, como si él fuera a comentar la verdad. Yo pensé, dije, no contaban con la astucia de Mario. Los demonios andan sueltos. Dije, esto se va a poner color de hormiga. Después le fincan una serie de responsabilidades en la Unión Americana, le ponen un chip en el tobillo y curiosamente desaparece. Desaparece, muere. Creo que se suicidó. Se infartó, creo que se Bueno, infartó se el señor, sí, desapareció Mario. sí, Lo pongo desapareció. entre comillas a Mario, Manuel Muñoz Rocha, y vamos a recordar el sainete porque así es la justicia de nuestro país. Aquí va a entrar a escena, habló de ridiculeces que son dignas de verdad, así como de verdad vale la pena hacer vale la pena hacer un libro de todas las pifias forenses, ver a Chapa Besanilla, ver a la Paca sentado él masticando, no sé, alguna cosa, buscando la famosa osamenta, como no, por Dios, de verdad, o sea, eso está pasando. Por allí van las líneas estaba Lozano Gracia también, si me apuran, por aquel Era, entonces. era el procurador general y Chapa, Lozano Gracia y Chapa Besanilla era el subprocurador, comisionado para la investigación del caso de Ricardo Muñoz Rocha. Bien, Efectivamente, estás en lo correcto. usted quiero que me dé como experto su visión de este caso. O sea, véalo a 360 grados, por favor. Mira, Alex, pues no dejo, al igual que tú, de sorprenderme aún a estas alturas, ¿sí? Ya no sorpresa de decir qué está pasando, cómo hicieron las cosas, sino me sorprende, me sigo riendo, me gana la risa, ¿sí? Y para poner un contexto, nos escucha mucha gente, muchas generaciones jóvenes, y esto fue una de las pifias, en mi punto de vista muy particular, y creo que de muchos, el que más risa causó, en el que más desvarió, ¿sí? Más ridiculeces, bien lo mencionas, hizo el sistema de justicia, ¿sí? Ciertamente, recordemos que a Francisco Ruiz Massieu, padre de la hoy senadora, o no dirigente, ya fue senador, Claudia Ruiz Massieu. Bueno, pues a Francisco ciertamente lo matan, lo ejecutan, también ya en una ejecución directa, en La Fragua, muy cerca, en una calle colindante que llega a la Plaza de la Constitución, monumento a la Revolución. En este caso hubo un detenido, ¿sí? Sí hubo detenidos, pero pues sabemos que se inculpó, pero sabemos también que hay intereses detrás, ¿sí? Este preso apellidado Treviño, ¿sí? Pues físicamente fue el que fue detenido, vamos a llamarlo el ejecutor material, pero no se esclareció el ejecutor intelectual, ¿sí? Y también ciertamente cuando dijimos o nos dieron a conocer que Mario, el hermano, se iba a hacer cargo de la investigación, todos dijimos se va a esclarecer. Por muchas condiciones, no muchas situaciones, empezando por ese rasgo de consanguineidad, ¿sí? Pero también es cierto que al poco tiempo, en ese tiempo Mario también fue nombrado subprocurador, si mal no recuerdo, de hecho era subprocurador, y le ponen trabas, lo alejan del país, se va, alguna información allá en Estados Unidos, y antes de esclarecer, antes de llegar, antes de poder dar algunos comentarios,
después desaparece, ¿sí? Se dice que murió por un infarto, lo mencionas, que también por un suicidio. Realmente nunca se supo de él, nunca se observó el cuerpo, como pasa con muchos que la verdad histórica de nuestro sistema, ¿sí? Desaparecen, mueren, nadie los ve, nadie supo ni cómo murieron, pero ellos ya fallecieron, ¿sí? Y ciertamente lo más ridículo fue cuando Chapa Besanilla se hace cargo del asunto. Como no sabían ni por dónde o no querían, que yo me inclino más por esto, nunca quisieron, ¿sí? Llegar a los intelectuales, al intelectual, pues hacen este ridículo, ¿sí? Buscando, ¿sí? En la llamada Finca del Encanto, a través de una vidente que después resulta que era familiar de uno de los funcionarios, ¿sí? La llevan y ella les predice, les vaticina, les adivina que ahí está el cuerpo de Ricardo Muñoz Rocha, que hasta la fecha no sabemos qué ha pasado con él. También ese desapareció y no se habla más de él. Y le digo, lo ridículo es que en ese momento apareció en los grandes corporativos impresos, los periódicos, una fotografía con uno de los peritos con el cráneo, aparentemente de Muñoz Rocha, ¿sí? En la mano, pero la sorpresa para los que conocemos esto es que estaba cortado de la llamada calota, que es la parte superior del cráneo, ya estaba necropsiado. Y aquí viene el comentario ridículo de Chapa Besanilla y el equipo. ¿Por qué se le cuestiona? ¿Por qué está partido ese cráneo que mostraron? Dicen es que fue muerto por un batazo. Un batazo le fracturó el cráneo en ese corte tan nítido. Eso fue de risa. Creo que, de hecho, nadie se lo creyó, ¿sí? Esas son las pifias, así manejaron el asunto y pues luego les llaman asuntos clasificados, que es entre 30 y 50 años para darse a conocer, pero creo que jamás van a dar a conocer los nombres reales, ¿sí? De los intelectuales, los motivos que orillaron eso. Podemos elucubrar hipotéticamente muchos puntos de vista, muchos objetivos, pero el real, sobre todo si no conocemos a los nombres o no nos dan a conocer los nombres de los intelectuales, eso va a quedar ahí, ¿sí? Como historia de lo que fue el Poder Judicial o de lo que sigue siendo, ¿sí? También es válido decir que hay un gran contubernio entre estos grandes empresarios políticos con el Poder Judicial, ¿sí? Entonces, pues sí, creo que mientras no se reforme totalmente y así conciencia estos poderes, la corrupción va a seguir siendo aplastante e insultante para los que imparten justicia, para las víctimas, sobre todo para las víctimas, puesto que si no es un caso relevante, te van a dejar, no te van a hacer caso. Y eso es una realidad en este país que estamos viviendo, somos mexicanos, pero también hay que aclarar que también sucede en muchos otros países. Pero estamos en México y tenemos que hablar de lo que sucede en nuestro país, qué podemos hacer, qué se puede hacer para mejorar un tanto esta situación. Crímenes impunes, lo llamas bien, bueno, el tema es aberraciones forenses, ridiculeces también podría ser, agregársele ahí al temario, Alex. Maestro, quiero hoy traer a la memoria y también para que no quede en el olvido el caso de la activista Digna Ochoa. La verdad histórica, hasta donde yo tengo entendido, es que se suicidó. Bueno, y aquí viene lo interesante, usted va a abonar y va a ampliar el tema. ¿Se suicida con 2 balazos en la cabeza? Ya de entrada. Segundo, la verdad histórica que nos presentan es que esta activista se suicidó
¿Qué elementos tiene un servidor para pensar que esto no fue un suicidio? Digo, yo no soy el experto es usted, y como experto le voy a preguntar, ¿no? Vamos a recordar que era una sobresaliente abogada defensora de los derechos humanos. Para quienes no sepan, ella practicaba una vida religiosa seglar. Es decir, hay dos tipos de religiosas, las que están dentro de un orden y las que están en el área seglar, que de alguna manera ejercen su religiosidad en, 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 en la Fuera vida de un diaria. recinto. Era de un recinto, Fuera. era religiosa. Eso, segundo, pertenecía a este centro de derechos humanos, Miguel Agustín Pro, que también fue mandado a asesinar por un presidente. Bueno, ese ya es otro, esa es harina de otro. Costal. Digno Ochoa ya había sido víctima de diversas amenazas, incluso sufrió un secuestro. El primero de ellos fue en 1999, cuando fue privada de su libertad. Y durante 4 horas, quienes sustrajeron sus pertenencias, diría usted, siempre se llevan información, se llevaron identificaciones personales. Un mes después, el 3 de septiembre, se recibieron textos de amenaza a través de un correo electrónico. Y el 7 de septiembre de 1999, Digna Ochoa decidió solicitar medidas cautelares para ella y miembros de este Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro. Y 2 meses después, el 2 de noviembre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos presentaron una petición inicial de medidas provisionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación de sus derechos en prejuicio de Digna Ochoa por parte del Estado de México. Bueno, estaba fuerte el asunto, ¿no? Y con todas estas cosas en juego, la versión oficial es que Digna Ochoa se quitó la vida. Cuando no tengo ningún temor de equivocarme, se trató de un asesinato. Y me atrevo a decir, un asesinato político. Adelante, dejo al experto hablar. Bien, muchas de estas situaciones de las que estamos hablando, pues sí pueden cuadrarse dentro del asesinato político. ¿Sí? Recordemos que todo esto pues, nos conduce a un tema, al cómo se maneja el sistema. ¿Sí? Y si hablamos de activistas, pues son los que más ruido les ocasionan a los gobernantes, ¿no? Al Estado es lo que más ruido les ocasionan los gobernantes. Ahora mencionaba, ¿no? Preguntabas, ¿qué elementos puede tomar el juzgador para determinar si es suicidio o homicidio? Son muchos y variados, ¿sí? Pero en el caso de las armas de fuego, ¿sí? Lo que nos puede indicar si fue suicidio u homicidio son la posición, las características de las heridas, muy visibles, sobre todo en cráneo, en cabeza, ¿sí? Hay una característica que sí es, cuando uno se va a suicidar con un arma de fuego, delante es en el temporal, la llamada 100, o bien a la introducción de la boca. ¿Sí? Cuando es en el temporal o en la 100, puede ser derecho o izquierdo, nos deja una característica de fragmentación del hueso, ¿sí? Aparte de las demás características que deja la pólvora, la quemadura, todas esas condiciones que son la de una lesión, una herida por arma de fuego. Cuando es un disparo a corta distancia, es decir, muy cerca, vamos a poner unos 30 centímetros, deja otras características. Y cuando es más a larga distancia, así denominada, las características son diferentes. ¿Sí? En su momento, ¿sí? Y es la información que tengo, ¿sí? Además, previo a este comentario, está documentado, ¿sí? Que sí hay gentes, ¿sí?
personas que se han suicidado con 2 disparos, Ok. más no 2 en la cabeza, ¿sí? Ok. ¿Sí? Puede ser un disparo, el que está el caso muy documentado, es una persona que se dio un disparo en la región precordal, es decir, en el corazón, ¿sí? Y todavía alcanzó a darse en la cabeza, ¿sí? Ese sí está contado, ¿por qué? Porque en el corazón te da instantes, quizás hasta minutos de vida, sobrevida, para poder tener otro movimiento, ¿sí? Cuando te lo hacen directamente en el cráneo, pues es como la batería del coche, lo desconectas y ya no funciona, ¿sí? En el caso de Digno Ochoa, sí, ahorita me comentas, sí que fueron 2 disparos en la cabeza. Digo que por la información que se tiene, tenía un disparo en la pierna, es decir, en el muslo, ¿sí? Y el que fue letal fue el del cráneo, ¿sí? Con características de cercanía, con características de contacto. Entonces, eso es lo que nos lleva a determinar que sí fue suicidio. Pericialmente, además, pues no se reportaron, no se dio a conocer, no se tiene conocimiento que haya habido desorden en el lugar. Quizás de desaparición de algunos objetos, sí, pero no desorden, ¿sí? No desorden así como para pensar en un, en un homicidio o pensar en el suicidio. Las características forenses son diferentes y es lo que se ocultó. Lo más que se va a saber en su momento, por la premura y por lo que se llegó a filtrar, tampoco lo dieron a conocer en ese momento tan abiertamente en los medios, fue que había tenido un disparo, ¿sí? En un muslo, ¿sí? Y un disparo en la cabeza, ¿sí? Con características de suicidio, ¿sí? No hubo huellas dactilares, no hubo elementos forenses que nos determinaran que haya sido el homicidio, ¿sí? Entonces, es lo que se sabe, ¿no? Lo que se sabe, lo que conocemos ciertamente fue un crimen político, repito, movió muchos intereses y esto nos lleva nos conduce, ahorita también lo recuerdo, la, la muerte de un magistrado que también en su oficina, que lo quisieron hacer pasar también como homicidio, pero que realmente fue una muerte, digamos, llamada natural. Se infartó. Quizás, no recuerdo el nombre, pero si lo investigas, lo documentas, fue su causa de muerte, su muerte fue por otra causa muy personal, ¿sí? Que sí se dio a conocer, pero hasta ahí. Y esto es uno de los casos de Digno Ochoa en los que pues, más dudas nos van a quedar, ¿sí? Por lo que acabamos bueno, lo que acabas de expresar, lo que acabo de expresar, ¿sí? Y que fue uno de los más cerrados en su momento y en el medio, y que hasta el momento todavía, hace poco, si mal no recuerdo, leí un artículo en el que todavía están familiares, la agrupación PRO, todavía Claro, ejemplo. sí, está peleando en cortes internacionales el esclarecimiento real, la verdad, ¿sí? De qué fue lo que realmente pasó. Es lo que te puedo comentar, Me Alex, acerca dice, de este. me dice Gabriela Fernández, la doctora, a quien mando un enorme saludo, que en breve van a invitar en Voces Criminales a quien hizo la necropsia de Digna Ochoa. Así es que voy a estar muy puntual en ese programa que van a hacer en radio y televisión. Me está diciendo que, bueno, es ella quien va a presidir junto con el doctor Marcelino este programa. Gavilán Aldana, buenas tardes, Alejandro, saludos desde Villa del Carbón, saludos hasta allá. Radio y TV Emprendedores, saludos, buen inicio de mes, felicidades por el tema y por el invitado, sin duda, Marcelino de los Grandes. Saludos, mi querido David Luna, Larisa Palafox, saludos. Gabriela Fernández, saludo fraterno para ambos. Juan Varela, saludos. Alejandro Amaya García y a Marcelino, ¿no? De verdad, un invitadazo que tengo esta tarde en este programa de aberraciones forenses. Bueno, a mí me quedan muchas dudas con respecto al caso
de Digna Ochoa, a mi entender, y para mí no se suicidó, no por las características de Digna Ochoa, una abogada extraordinaria, un ser humano extraordinario, y bueno, esperamos que algún día se esclarezcan este y otros hechos, porque vivimos en el país en el que nunca se esclarece absolutamente nada. Y si No se pasa esclarece, nada y no se esclarece nada. En mi bueno, país no pasa nada. y si se esclarece no fue precisamente porque fue el gobierno, fue el gobierno quien lo hizo, sino porque opresionó Francia. Y me acabo de enterar, voy a dar alguien vio el programa, un amigo, abogado, por cierto, omito el nombre, y me dice, no me vas, vi tu programa, Alejandro, y te quiero dar un dato. Tengo de muy buena fuente que en el caso de la niña Polet, del cual hablamos en la parte 1 de aberraciones forenses, que, bueno, recordemos para la audiencia, los papás, bueno, todo, todos los actores que estaban investigando el caso incluso se sentaron en la cama, estuvieron ahí, no pudieron darse cuenta que entre las aberraciones, que ahí estaba una niña que ya llevaba días en esa cama, bueno, que es la verdad que nos intentan vender y que fue un caso mediático que levantó ámpula a nivel nacional, internacional. Me decían que los papás estaban pasando por una situación financiera delicada. Uno. Dos, que un mes antes de este hecho habían asegurado a Polo por una cantidad interesante de dinero. Quedan ese tipo de detalles en la mesa. Y no me como lo que sucedió con la niña Polet, de verdad, penoso, pero no me la como tampoco lo que sucedió. Y hace unos días tuve la oportunidad de platicar con usted, querido maestro Marcelino, y medio platicábamos del caso de Daniel Arismendi López. ¿Quién es Daniel Arismendi López? Y ya se llevó la mano a la oreja. Me acomodé el audífono. Ay, dijo, a ver si la tengo en su lugar. Sí, ese. Se trata nada más y nada menos del mocha orejas. Y también tengo datos, no es que tenga otros datos, de fuentes cercanas. Se metió y secuestró a uno de los hijos de la familia, bueno, a un miembro de la familia Nieto. Ustedes dirán, ¿y quiénes son los Nieto? Bueno, pues los Nieto nada más y nada menos son dueños de gaseras y están en el Bajío. Y me entero que es una dependencia internacional versus israelíes, quienes dan con el mocha orejas. Pero uno de los detalles fue, a ver, yo lo que quiero es recuperar el cuerpo de mi hijo, porque lo sacaron incluso para que fuera a dar con dónde estaba el cuerpo de este miembro de la familia Nieto, lo cual quedó documentado en un video. Y nada, pues que el sombrero, hicieron caravana con sombrero ajeno, como que fue, es que iba a decir la justicia mexicana, o las dependencias de justicia mexicana o de que se encargan de hacer justicia, de investigación, quienes agarraron al mocha orejas. Esa es la verdad. Bueno, lo agarraron ellos en un amplia, después de una amplia investigación. Investigación, como dicen. Sí, efectivamente, dicen, a través de la investigación, de inteligencia y seguimiento, logramos la captura, ¿no? Esto es lo que nos dicen las agrupaciones de justicia, ¿sí? De aquí operantes en México, ¿sí? Cuando realmente muchos de estos asuntos
son fortuitos, ¿sí? Y en el caso de Daniel Arizmendi, ¿sí? Efectivamente, pues con un conocido, muy conocido por su actividad, por la crueldad con la que trataba, con la que actuó en su momento con sus víctimas, ¿sí? Las grandes cantidades de dinero. Recordemos que en su momento, cuando fue documentado su aprehensión, los cateos, los operativos en sus casas de seguridad, casas de habitación, pues encontraban costales o documentaron, se fijaron fotográficamente costales de dinero de diferentes denominaciones y también de diferentes nacionalidades. Ciertamente, sí, aquí no le vamos voy a compartir contigo lo que mencionas y lo voy a reafirmar. Ciertamente fue una agencia internacional, ¿sí? De seguridad, ya contratada por los familiares de esta persona. Pues es lamentable decirlo, no tenían resultados, en las investigaciones de acuerdo con las instituciones mexicanas. Entonces, se recurre a una agencia internacional, ¿sí? Que son los que realmente fueron los que detuvieron, localizaron, dieron la información para la localización, la aprehensión de Daniel, ¿sí? Pero como esta agencia estaba actuando de manera personal, ¿sí? No estaba registrada como cooperando con el sistema mexicano, le dieron, ¿sí? ¿Cómo diríamos? Vamos a decir, le dieron el chance, ¿sí? De que se pusieran el sombrero y fueran la justicia mexicana, los agentes de la fiscalía, en su momento procuraduría, los que detuvieran a este Daniel. Y fue, la captura, lo recuerdo bien, fue aquí en inmediaciones del Toreo, ¿sí? Y el nombre del comandante, ese sí no lo recuerdo, ¿sí? Pero resulta que después este comandante era el que extorsionaba a Daniel, ¿sí? Que era su cómplice. Y poco después de que Daniel está ya preso, este comandante le cae en la investigación, o bien, vamos a decirlo con sus palabras, se quiso comer un pastelote, no quiso repartir, y pues lo mandan también a prisión. Y no duró mucho en prisión, estuvo en el altiplano, en Almoloya de Juárez, y acá en Toluca, y murió al parecer de enfermedad de diabetes, no se sabe bien la causa, ¿sí? Pero murió este comandante previo a que después fue director de seguridad en el estado de Morelos, y fue donde lo detuvieron por secuestro. Recordemos también, ese rato lo mencionaste, de Genaro García Luna, que pues realmente hay muchos datos que nos indican que ellos eran los que organizaban los secuestros, ¿sí? Ellos eran los que organizaban los secuestros, eran los que mantenían, y ahí tenemos el caso de Rubén Omar Romano, que fueron ellos, y ellos lo liberaron, ¿sí? Naturalmente, pues cómo van a encontrar una casa de seguridad cuando es la propia, ¿no? Es lo que se conoce, lo que se tiene, sin ahondar en más datos. Voy a rubricar este programa y con esto terminamos esta fase de aberraciones forenses. Me dice Gabriela Fernández, la doctora, una de las aberraciones en el caso de Polet es que cuando el procurador dijo que los perros que llevaba era para encontrar vivos, no muertos. No muertos, sí. Entre otras tonterías que se dieron. Que se dijeron, sí. Vamos a terminar con este caso y quiero hablar del asesinato de Héctor Melesio Cue Ojeda, que era líder del partido de sinaloense, PAS, diputado federal electo y el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS, que murió en extrañas circunstancias y que también de inmediato quisieron hacer saber que lo habían matado en una gasolinera
Bueno, ese caso también, pero es la misma justicia la que quiere dar esa verdad histórica. Realmente entre todas las pifias es qué sucedió, o sea, si hablamos si hablamos de un Estado de Derecho, si hablamos de cómo es que viene y se planta otro país versus, hay que decirlo con todas sus palabras, el gobierno norteamericano y se lleva al Mayo y se lleva a uno de los hijos De Joaquín el Chapo. o sea, y después aparece muerto este hombre la misma noche, se dice que no fue en la gasolinera, que fue en su casa, pero inmediatamente se quiere dar la versión de que lo asesinaron en una gasolinera con esta pifia, y es la misma fiscalía quien trata de vendernos esta idea, así como todos los casos habidos y por haber, que son ridículos. Con esto terminamos, mi querido maestro Marcelino. Adelante. Ok, sí, ciertamente de hecho es de los casos más recientes que también nos están vendiendo, sí, una verdad histórica que no pasó. Los videos habría que ver si están editados, pero lo más probable es que sí, el que aparece en la gasolinera, se ve incluso como uno de los tiradores abre la puerta y le da, ¿no? Digo, para que también el conductor estuviera herido, si nada más venía alcanzó a manejar, ¿no? Todo eso. Y bueno, sí, hay muchas incongruencias, mucha falta de sentido real en esto que quieren hacer pasar. Y efectivamente esto del secuestro de las agencias estadounidenses no es nuevo. Recordemos también, y quizás lo recuerdes, tú y para nuestro auditorio recordarles que este tipo de secuestros se han dado, y uno de los más conocidos fue en el momento, sí, en los 80s, cuando secuestraron al doctor, también se me va su nombre, que estuvo involucrado o lo involucraron en el homicidio de Quique Camarena, un agente de la DEA. O sea, no es nuevo, ¿sí? Y lo que tampoco es nuevo es que se siga permitiendo esa intervención de agencias extranjeras en este tipo de investigaciones, de secuestros, de cosas que están pues, fuera de la ley. Estos serían secuestros que deben de ser castigados también a estas agencias extranjeras. No se debe de permitir, porque eso también daña la imagen, ¿sí?, de las instituciones y colabora a que se hagan estas aberraciones forenses con unas verdades históricas fuera de toda realidad. Alex, es lo que te puedo comentar. La PGR detectó inconsistencias e irregularidades que contradicen lo que afirmó la Fiscalía de Sinaloa. Sinaloa, ¿cierto? Además, hay una carta del Mayo sobre el asesinato del señor Hue. Y queda sin esclarecerse qué fue lo que sucedió en el traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos. Hay una falta de información en este país terrible. Se dice que, y lo dice el Mayo, y así se corrobora, pero qué pena, ¿no? O sea, la PGR, mirándole el caso a la dependencia de Sinaloa, ¿no? A la Fiscalía de Sinaloa, ¿no? Que difunde un video donde se observa la supuesta camioneta de Cuen y a unos sujetos que en una motocicleta le disparan al ex rector de Sinaloa, ¿no? Sí. La PGR aseveró que obtuvo una copia certificada de la carpeta de investigación y bueno, hay varias cuestiones forenses que echan por tierra la versión de la... advierte que el cuerpo de Cuen tiene un fuerte hematoma, o sea, un golpe en la cabeza, cuando en el video no se observa que haya sido golpeado. 2. Además, el cuerpo recibió 4 disparos en las piernas. Bueno. Pero en el video de la gasolinera que se tiene,
solo se escucha un disparo. Asimismo, los 3 empleados no refieren haber escuchado disparos durante el supuesto asalto, donde no hay mecánica de hechos del evento y tampoco se identifica con precisión la fisonomía de los ocupantes de la camioneta de entrada. Entonces, no hay, oye, pues te pongo todos los videos donde te asevero que ahí estaba Cuen, que fue él al que le dispararon. ¿Cómo es posible que haya habido 1, no 4? Sobre la detención y el traslado de Mayo Zambada a Estados Unidos, la PGR reconoció que no tiene mayor información. ¿Cómo permiten que una aeronave norteamericana llegue a suelo mexicano y con la mano en la cintura y con un asesinato se lleven a los 2 pillos del narcotráfico más buscados a nivel internacional, ¿no? Esto todavía es una bomba de tiempo a nuestro país, ¿no? O sea, hay muchas cosas que aún no, que vergonzosamente todavía no se esclarecen. Y pues bueno, querido maestro Marcelino, pues agradezco muchísimo su tiempo, su espacio para poder haber platicado de estas aberraciones forenses. Ya ser invitado para que platicamos de otros casos en español. Transmisiones por lo pronto ya a Univit Radio 105.5, porque ya viene tu voz y mi voz con Mario Arturo y mi querida Leti Mota. Gracias, querido Marcelino. Gracias, Alex, y gracias a todos, y pues aquí estaremos en algún otro momento. Hasta la próxima. Hasta. Bien, acabamos de platicar con Marcelino. Yo quiero agradecer también a quienes soportan la programación, digo, soportar con patrocinio, estas transmisiones de Univit Radio, que son transmitidas a través de Seno Radio a nivel digital, también son transmitidas a través de Facebook Live, son transmitidas a través de YouTube y a través de todas las plataformas digitales, evidentemente a través del 105.5 de FM. Y quiero mencionar y hacer un referente especial a la Universidad Univer Millennium, Campus Cuautitlán Izcalli, y también Campus Ecatepec. Univer Millennium, que tiene toda una gama de opciones para que puedan estudiar. Una de ellas, y que es muy especial, es la que puedan estudiar en línea. Otra, también para que vayan y estudien los fines de semana, y otra para que se estudie entre semana. Prácticamente tienen todas las opciones, colegiaturas accesibles, un plan de estudio verdaderamente actualizado. Otra de las cosas de llamar la atención de Univer Millennium es que sus instalaciones verdaderamente garantizan el desarrollo de competencias por parte del alumnado. Se despide de ustedes su servidor y amigo a nombre de Fernando Solano de este programa Villamelo. Nos vemos el próximo lunes con nuevos temas. Hasta la próxima. Gracias.